Buenos días, licenciado. Tenía apagado el micrófono. Buenos días, gracias. Buenos días, vamos a iniciar la actividad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Gracias. Bueno, continuamos con la genética de poblaciones y evolución. Ahora vamos a hablar sobre Hardy-Weinberg. Hay una ley que este señor propuso y es la que ahora se conoce como la ley de Hardy-Weinberg. Vamos a ver en qué consiste y es un tema que está relacionado con lo que estuvimos hablando la vez pasada de la genética de poblaciones. Este es el tema que vamos a ver ahorita, de hoy en adelante hasta que finalicemos, tiene que ver con todo eso. Bien, resulta que esta ley también es conocida como la ley del equilibrio genético y al final es un modelo matemático, ¿verdad? Y a través de ese modelo matemático es el que vemos acá, este modelo matemático sencillo, P a la 2 más 2PQ más Q cuadrado, esto va a ser igual a 1. Entonces, este modelo matemático es el que estudia los cambios evolutivos en la frecuencia de alelos dentro de una población. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una población de mariposas, la misma especie, pero ya vimos una con una tonalidad diferente, ya hubo algo acá. Entonces, mediante esta ecuación vamos a ver si ha habido o no ha habido un proceso evolutivo, si se ha mantenido en equilibrio o si se ha dado una evolución. Entonces, este señor planteó estos parámetros, ¿cómo se llama? Este modelo matemático, y de ahí pues se le conoce como la ley de Hardy-Weinberg, que es lo que establece que la frecuencia de un alelo y las frecuencias genotípicas de una población tienden a permanecer igual por generaciones. Veámoslo despacio. Que la frecuencia de un alelo y las frecuencias genotípicas en una población o de una población tienden a permanecer igual por generaciones. Tienden a permanecer igual por generación. Ha ocurrido evolución si ocurre algún cambio en la frecuencia alélica. Si hay un cambio acá, en la frecuencia de los alelos, entonces ha ocurrido evolución. ¿Qué eso quiere decir? Que la variación genética en una población se va a mantener constante de una generación a la siguiente, pero solamente eso se va a dar en ausencia de factores perturbadores. Entonces, una población se va a mantener constante su frecuencia de alelos, sus genotipos, pero si hay factores perturbadores, entonces van a haber cambios y esos cambios se llaman evolución. Si no hay cambios, se llama entonces población en equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bien. Eh, pues estos Hardy y Weber son dos señores que propusieron en el año de 1908 que la composición genética de una población va a permanecer en equilibrio mientras no esté actuando la selección natural, ni tampoco otro factor, y que no se produzca tampoco ninguna mutación. Es decir, que si está actuando la selección natural u otros factores y también hay mutaciones, entonces la composición genética va, si no están actuando esos factores, entonces la composición genética se va a mantener en equilibrio. Pero como se va a mantener en equilibrio, significa que esa población no va a estar evolucionando, va a estar en equilibrio. Pero entonces, ¿cómo es una población que no evoluciona? Resulta que si una población está en equilibrio en el estado Hardy-Weinberg, en honor a esos dos señores que propusieron ese modelo, entonces la frecuencia de los alelos o las versiones de los genes y también de los genotipos
o si lo quiere de conjunto de alelos, en esa población que está en estado de Hardy-Weinberg, o sea que está en estado de equilibrio, va a permanecer igual generación tras generación. Van a pasar generaciones, generaciones, generaciones y siempre van a estar ahí a misma frecuencia, obviamente los mismos genotipos, siempre van a estar los mismos. Eso es una población que no está evolucionando. Entonces, evolución es cambio. ¿Cambio en qué? En las frecuencias de alelos en una población, y eso se da a medida que el tiempo va avanzando. Entonces, vamos a hacer hincapié en señalar que una población en equilibrio Hardy-Weinberg no evoluciona. Eso sí, vamos a dejarlo claro. Y la pregunta sería, ¿cómo es que ¿cómo se llama? Una población en equilibrio de Hardy-Weinberg no evoluciona? ¿Por qué se dice que una población en equilibrio Hardy-Weinberg no evoluciona? Porque se mantiene constante la frecuencia alélica, o sea, no hay cambio. Exactamente, y eso lo podemos ver aquí arriba. Exactamente, esa es la respuesta y lo vemos aquí arriba. La evolución es un cambio en las frecuencias alélicas en una población. En la de Hardy-Weinberg no hay cambios en las frecuencias alélicas. Entonces, no hay evolución cuando no hay cambio en las frecuencias alélicas. Y entonces veamos de dónde salió ese modelo matemático que nos plantearon estos par de señores. Aquí vemos que nos está indicando esta figura, eso de 2 por el corte, no es que hayamos tenido otra antes, es un corte de otra, bueno, acá hay otro material, pero dice aquí figura 2, así que hay que arreglar eso. Los genotipos y sus frecuencias después de una generación de apareamiento bajo condiciones de equilibrio Hardy-Weinberg en una población con 2 alelos A1 y A2. Genotipos y sus frecuencias después de una generación en apareamiento que está en condiciones de equilibrio Hardy-Weinberg. Bueno, aquí tenemos gametos para una planta, digamos. Polen significa dominante y también el ASU2, que creo que es visto como recesivo, el ASU1 como dominante, el ASU1 como recesivo. Como ven, sería heterocigoto, entonces vamos a tener aquí, este es un homocigoto, un heterocigoto y al final un homocigoto. Si usted ve, representa un dominante, la mitad heterocigoto y un cuarto de recesivo, un cuarto de dominante y un cuarto de recesivo. Entonces tenemos P al cuadrado, 2 a 1, más 2 por PQ, más Q al cuadrado. Significa, esta es una Q, esta es otra Q, por eso es Q al cuadrado. Esta es una P y esta es otra P, por eso es P al cuadrado. Entonces, esta es PQ y aquí le han puesto QP para dejarlo claro. PQ y QP. Entonces, 2PQ más Q al cuadrado, la sumatoria de esto nos va a dar 1. Entonces, viéndolo de esta manera, significa que generación tras generación, cuando usted aplique este modelo, siempre le va a estar dando sumatoria de 1. ¿Cuál modelo? El modelo que nos va a sumar los alelos a su 1 más los heterocigotos de a su 1 a su 2 más los alelos a su 2, en donde a su 1 va a ser dominante y a su 2 va a ser recesivo. Entonces, esto es bien mendeliano, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar dando esto, porque va a estar en equilibrio.
Entonces significa que como las poblaciones de Hardy-Weinberg no están en equilibrio, al menos para todos los genes en su genoma, por el otro lado, las poblaciones tienden a evolucionar. Significa que las frecuencias alélicas, cuando menos de algunos de esos genes, cambian de una generación a la siguiente. ¿Qué queremos decir acá? Que las poblaciones, por lo general, no están en equilibrio. Todas las poblaciones de árboles, de plantas, de hongos, de bacterias, de insectos, de todo, por lo general, no están en equilibrio de Hardy-Weinberg. Por lo menos para todos los genes en su genoma, no para todos los genes en su genoma. Muy al contrario de eso, las poblaciones, la gran mayoría de poblaciones, tienden a estar en procesos evolutivos. Como vimos ayer, el lunes, microevolutivos. Una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución. En procesos que en este caso serían microevolutivos. ¿Por qué? Porque su frecuencia de alelos, cuando menos de algunos de sus genes, están cambiando de una generación a la siguiente. Fíjense que acá hacen énfasis en decir por lo menos, dice. Aquí nuevamente voy a decir por lo menos, por aquello de que pueden existir algunos genes, algunas frecuencias de alelos que podrían estar en equilibrio. Podría darse al azar eso. Entonces ahí se hace énfasis en la situación. Pero si las poblaciones están evolucionando, ha de haber algo ahí que las impulsa. Algo está impulsando a que las poblaciones, a que la mayoría de poblaciones no estén en equilibrio. Algo lo impulsa. Para recordar y para afianzar el concepto, voy a recordar lo que hablamos el lunes sobre el concepto de evolución. Primero ejemplo, ¿verdad? Hablé de la ciudad de San Vicente y señalé que ahí había un montón de diferentes tipos de población. Es una comunidad San Vicente. En esa comunidad hay un montón de poblaciones, de humanos, de perros, de gatos, de ratas, de piojos, de palos de mango, de palos de aguacate, bueno, hay de hongos, de todo. Ahí hay diferentes organismos, pero cada uno forma sus propias poblaciones, tienen su propio pool génico, su propia reserva de genes, y entonces hay intercambio ahí de genes entre cada uno de ellos cuando se están apareando y nacen nuevas generaciones, y así va. Pues resulta que todas esas poblaciones, más bien ninguna casi está en equilibrio, porque si se mantuviera en equilibrio significa que no estuviera evolucionando, microevolucionando. Es decir, no hubieran cambios en las frecuencias de sus alelos y en la manifestación de genotipos y evidentemente de fenotipos. Entonces, en la naturaleza debe de haber una especie como de motor o de fuerza que impulsa o que está incitando a que se esté dando los procesos evolutivos, que es lo que hará que las poblaciones evolucionen. Son 5 las condiciones de Hardy y Weinberg. Ellos dos hablaron de 5 condiciones que son requeridas para que una población pueda estar en equilibrio. Es decir, que no esté evolucionando. Son 5 esas condiciones para que una población pueda estar en equilibrio. Si una de esas condiciones se rompe, entonces la población, con una, ya no se diga con todas esas condiciones, la población comienza a evolucionar. Veamos. La primera condición para que una población pueda estar en equilibrio es que debe ser una población reproductiva grande. ¿Qué significa población reproductiva grande? Que los individuos en edad de reproducirse
su población debe de ser grande. Individuos en la edad de reproducirse saben que en el caso de los humanos comienza desde la pubertad hasta por ahí, pero en el caso de la mujer puede llegar en el caso hasta 45, 50 años y en el hombre puede ser mucho más, 60, 70 años. Esa es una población reproductiva grande para que pueda estar en equilibrio. Ya vamos a ir explicando. Este oso quiere hablar en genética. Bueno, también los apareamientos deben de ser al azar. Vamos a corregir esto. Los apareamientos deben de ser al azar. También lo vamos a explicar. Y tampoco tiene que haber ningún cambio en la frecuencia alérica debido a las mutaciones. Y tampoco tiene que haber ninguna inmigración o emigración. Y finalmente, no tiene que haber ninguna selección natural. Son esas las 5 condiciones para que una población pueda estar en equilibrio. Entonces, una población en la que no hay frecuencias en los cambios, no hay cambios en la frecuencia de los alelos, es una población que tiene un buen segmento de individuos que son reproductores, que están en edad reproductiva. Es una población en la cual los apareamientos son al azar. Y es una población que no tiene que haber ningún cambio en la frecuencia alélica debido a las mutaciones, que no tiene que haber ninguna inmigración o emigración y que no tiene que haber ninguna selección natural. ¿Cómo funciona cada factor para mantener el equilibrio genético? Como una condición opuesta puede traer un cambio en el pool génico o posa génica. Pool génico o posa génica es la reserva de genes, entonces cambia todo. ¿Cómo funciona cada factor para mantener ese equilibrio genético? Y cómo una condición opuesta, quiere decir de los factores que acabamos de mencionar, puede hacer que todo cambie. Vamos a cada caso. Una gran población reproductiva. Veamos qué sucede en una población pequeña. En una población pequeña pueden existir pocos alelos. Si por alguna razón los organismos con esos alelos no se reproducen exitosamente, entonces obviamente la frecuencia alélica va a cambiar. Y sucede en lo que se conoce como deriva génica o cuello de botella. Una población pequeña, pocos alelos. Si como es pequeña y por alguna razón uno de esos alelos no alcanzan a manifestarse, no alcanzan a reproducirse, entonces esos alelos dejan de aparecer y predominan otros. Al predominar otros, entonces cambió la frecuencia alélica, de que ya no van a estar manifestando los que se venían haciendo. Y por ahí viene el término deriva génica, o también conocido como cuello de botella. Eso de deriva génica, para verlo más despacio. Se trata de un mecanismo propio de la evolución. Y en ese mecanismo, las frecuencias de alelos de una población van cambiando a lo largo de varias generaciones debido al azar. Eso se conoce como error de muestreo. La deriva génica, por tanto, es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación, a partir del conjunto de genes de la generación actual. Es decir, que a partir del conjunto de genes que existen, digamos, en una generación actual, usted tiene por ahí una población de vacas o de lo que sea, entonces ya en la siguiente generación va a haber un cambio debido a un error de muestreo en la selección de alelos, y eso va de generación en generación. Durante esa deriva génica, lo que normalmente se da es una pérdida de los alelos menos frecuentes.
un alelo menos frecuente, por ejemplo, una vez hablamos sobre la población de estudiantes de ingeniería agronómica con pelo rubio, ¿se recuerdan? Entonces, es bien mínima, si es que acaso hay alguno, creo que es cero, pero supongamos que hay alguno. Entonces, ese alelo es, obviamente, es menos frecuente. Entonces, normalmente se va perdiendo esos alelos menos frecuentes. Y entonces, como se van perdiendo esos alelos menos frecuentes, digamos el alelo para color de pelo rubio, eso conduce a una fijación. Ya queda fijo, que se acerca al 100%. ¿De quiénes? ¿Quiénes quedan fijos? Los más frecuentes. En este caso, pelo negro que sustituiría al pelo rubio. Va a llegar un momento que efectivamente solo pelos negros y ya no va a quedar ninguno pelo rubio. Entonces, se da una disminución en la diversidad genética de la población. Eso trae entonces como consecuencia una disminución en la diversidad genética de la población. ¿Por qué una disminución en la diversidad genética? Porque ya solo vamos a ver un tipo de color de pelo. Ya no vamos a ver diferentes tonalidades, ni castaña media, ni castaña oscura, ni un solo pelo negro. Estamos poniendo un ejemplo nada más. No es que así va a ser. Y volvemos al punto para que recordemos los datos de frecuencias genotípicas y frecuencias génicas de una población. Pues nada más para que recuerden de dónde sacamos esos números. Y una vez lo recuerden, nos vamos a dirigir acá. Aquí está la primera generación G dominante y G recesivo. Tenemos 0.5 y 0.5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2. Y hay 8 cafés o marrón y 2 blancos. Pero de estos se reproducen 5 conejos. Pero fíjese usted bien. Homocigoto, homocigoto, heterocigoto, 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 y todos estos son heterocigotos. Entonces contemos. Hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 B dominante. ¿Cuántos recesivos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano a mano están los alelos. Están 5 a 5. Los alelos. Los genotipos no. Los genotipos son 8 pardos y 2 blancos. Pero como hay heterocigotos, entonces quiere decir que aquí andan genotipos para blancos. Entonces, mano a mano, hand a hand, están aquí los alelos. Pero de repente estos conejitos se reproducen entre ellos 5. No sé quién con quién ahí se reprodujo, pero se reprodujeron 5. Y entonces en la segunda generación aparece 7 contra 3. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 B dominante. Veamos el B recesivo. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la proporción ahí ya fue de 0.7 contra 0.3. Por eso le puse esto para que recuerde de dónde salen estos números. Voy a estar operando usted para ver de dónde salen estos números. Y sale 0.7 y sale 0.3. Entonces fíjese de que aquí teníamos heterocigotos, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora heterocigotos solo nos quedan 1, 2, 3, 4. Y solo nos queda un genotipo blanco. Y entonces de estos se reproducen 2 conejos. Los demás no se reprodujeron. Por alguna razón aquí solo se reprodujeron 5 y aquí solamente 2. Y aquí los demás no se reprodujeron. Entonces la nueva generación, ¿qué pasó? Dominante, 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 todo dominante. ¿Qué le pasó al gen recesivo? Desapareció. Desapareció. Entonces, vamos a ir a darle la bienvenida a alguien que viene a las 8:33. Y se fue quizás. Ya no está. Bueno.
Salud. Pues. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una población pequeña. En todas las poblaciones se puede dar la deriva. Pero en las poblaciones más pequeñas, como en esa que acabamos de ver en este momento, la deriva es más rápida y sus efectos son más drásticos. Usted se fija, barrió con el gen recesivo. Bueno, fue más rápida. Fue más rápida. Entonces, la composición genética de una población, para que esté en equilibrio, se requiere una gran población reproductiva. Significa que en una gran población reproductiva, si hay un montón de individuos que estén en capacidad de reproducirse, eso es un parámetro que puede garantizar que la población va a estar en equilibrio, que no va a estar evolucionando, que las frecuencias de genes y de alelos, no de genes, sino que de alelos, porque no es lo mismo gen que alelos, que la frecuencia de alelos se van a mantener constantes. Van a haber cambios de genotipos, pero las frecuencias de los alelos se van a mantener constantes. Sí existe una gran población reproductiva, pero como son 5 los parámetros, no solamente es uno, vamos a seguir estudiando. El primero, ¿se recuerda? Pero hay que hablar más un poco sobre la deriva. Puse aquí más sobre deriva para que nos quede claro bien eso. Observe ese jueguito que está ahí. Usted está echando unas chibolas ahí en una bolsa. Y al principio en esa bolsa usted tiene 50 marrones y 50 verdes. Y entonces usted sacó un 10. Y de esas 10, 6 fueron marrones o café, quizá, un café claro, y 4 verdes. Entonces llenó una bolsa ahora con 60 café claro y 40 verde. Nuevamente sacó otras 10 chibolas. Y en este otro grupo de 10 que sacó fueron 7 y 3. 7 marrones y marrón claro y 3 verdes. Entonces va con un 7-3, va a volver a llenar otra bolsa y le va a poner 70 marrón claro y 30 verde. Y vuelve a sacar otras 10 al azar. Es al azar, no va a estar viendo. Usted solo va a estar metiendo la mano y le va a estar sacando. Vuelve a sacar otras 10 y entonces resulta que ahora obtuvo 4 marrones y 6 verdes. Y llenó la bolsa 40-60 y esa va a estar jugando en eso. Siempre va a estar sacando proporciones más o menos similares. Si, por ejemplo, fíjense, en este caso nos fuimos arriba con 70 marrones, pero después bajó. Y aquí estamos, la tendencia probablemente en la próxima sea que le van a subir las verdes. Entonces así va a estar, va. Sube una, baja la otra, sube una, va a estar en equilibrio. ¿Qué es lo que se está significando este juego? Como que si fueran los genes. Esta es una generación tras generación, en una vez va a predominar más la presencia de un gen, otra vez el otro, en la otra el otro, y así sucesivamente. Va a estar en equilibrio. Veces arriba, veces abajo, eso es en equilibrio. No quiere decir constante. No quiere decir que siempre van a estar 50 y 50. Cuidado con eso. No significa eso. Significa que van a estar arriba, veces abajo, pero se van a mantener constantes. No van a ser grandes las alteraciones. Y lo mejor es que siempre se van a mantener la presencia de ambos. Los genes de una generación no acaban teniendo proporciones idénticas a la generación siguiente y esto es la evolución. Esto es la evolución. Pero la deriva genética puede originar que las poblaciones pierdan variabilidad genética. Y si se pierde variabilidad genética, entonces sí va a haber una situación de cambio. Imagínense, veníamos de acá con 6, vale, de aquí usted, 40-60, ahora va a estar
640, digamos, y va a llenar con 60 marrones y 40 verdes. Y sacó, en el otro sacó 82, significa que ahora va a poner 80 y 2. Y en el otro sacó 10 y no sacó ni una verde. Entonces, 10 marrones. Y de aquí van a ser 100% marrones. De aquí todas las que vaya sacando de ahora en adelante siempre le van a marcar 100 0, 100 0, 100 marrones y 0 verdes. Siempre le va a sacar un. Y entonces en este caso ya no se puede hacer nada. Ya no hay vuelta atrás. Ya se perdió el gen. Ya se da lo que se conoce como erosión génica, que un grupo de ustedes va a exponer sobre ese tema. Este es un ejemplo de erosión génica. ¿Qué pasó con este gen? Se erosionó, se perdió. Entonces ya no se puede recuperar nunca, nunca más. Y el gran lío es que la deriva puede tener un gran impacto en poblaciones pequeñas, como ya lo mencionamos anteriormente. Creo que vuelvo a poner otra vez el ejemplo, por si no ha quedado claro. Una bolsa cabe en solo 20 canicas o chibolas y que solo puede sacar 4 y que representan las frecuencias génicas en la siguiente generación. Puede suceder eso. Le estoy explicando nuevamente lo mismo por si no lo había entendido. De aquí hay 1 a 3 y aquí les saquieron 0. Por aquí sacó usted una café y 3 de la otra verdes, pero en la otra sacó 5 y 15 y no sacó ninguna marrón, solo sacó verdes. Entonces en la siguiente todas van a ser verdes. Como es una población pequeña, el cambio se dará de manera muy drástica. Rápidamente pasamos a 0, de 1. La población rápidamente pasó a 0. Y entonces esto se da en las poblaciones pequeñas. Todas las poblaciones experimentan deriva, pero en las poblaciones pequeñas se llega más pronto a esa deriva y la deriva es más radical, es más drástica. Y entonces eso afecta particularmente a las poblaciones pequeñas que tenemos en El Salvador de especies en peligro de extinción. Estos están en el bosque del imposible. Ahí está el tigrillo, el rey sope y el tepezcuintle. Entonces estos animalitos, sus poblaciones, como están en peligro de extinción, son bien pequeñas. Y en ellos la deriva es más rápida y sus efectos pueden ser muy peligrosos por la siguiente razón. Como son pocos ellos, entonces supóngase que entre ellos ande un gen que sea resistente a alguna enfermedad, un gen de resistencia y que ofrezca cierta resistencia a alguna enfermedad, pero como son pocos, ¿qué tal si uno de esas aves, por ejemplo, el rey sopo, que es portador de ese gen, por alguna razón no se reprodujo? Imagínense que siendo joven lo mataron, que siendo joven lo llevaron y lo tienen en alguna casa cautivo, entonces ese animalito ya no logró dar su gen. ¿Y qué tal si en la población esa ya solo él tenía ese gen? Ya desapareció de por vida y ya no se puede dar marcha atrás. Entonces, estoy poniendo ejemplos, mano, ¿qué se iba a hacer? Entonces, de venir una enfermedad a la que ellos eran resistentes, esa enfermedad puede ser letal contra los pocos que queden. A eso se refiere con que puede tener efectos más drásticos en las poblaciones pequeñas. Y esto también se traduce a las plantas. Ayer, el lunes, mejor dicho, nos quedamos ahí fotos y alguien creo que hizo una pregunta, ahí lo estoy viendo en el video, y en el video sí se escucha bien la pregunta, y parece que me decía algo así, también me la puede volver a repetir, la pregunta del joven que la hizo la vez pasada, que no recuerdo quién es. Hablábamos sobre los cultivos, ¿se recuerdan? Sobre las semillas criollas, y decíamos que las plantas estas tienen más variabilidad genética que las otras. Ya vamos a ver por qué, ya vamos a llegar a eso. Y que cuando hay más variabilidad, entonces las plantas y los animales tienen más oportunidades de sobrevivir. Las nuevas generaciones van dejando. ¿Por qué? Porque existe un montón de genes. Ahí pueden haber genes, en el caso de las plantas, para resistir la sequía, para resistir algunos tipos de enfermedades, etc. Pero en la medida de que se seleccionan, en la medida que se hacen hibridaciones artificiales, esos genes van quedando de lado y finalmente pueden llegar totalmente a desaparecer. Por eso las grandes naciones, bueno, aquí en El Salvador hay un banco de germoplasma. Todas las naciones tienen, pero los ingleses particularmente, los alemanes, los gringos,
Ellos tienen bancos de semillas de todo el mundo, de todo el mundo. Ellos se dan a la tarea de andar recogiendo semillas de todas las plantas, de todas las plantas. Y ya las tienen bajo cuidados especiales, porque saben de que algún día muchas de estas van a desaparecer. Y muchas tienen propiedades que las desconocemos. Entonces, las grandes naciones sí tienen recolecciones de bancos de semillas de todo el mundo. Y una de las razones es esa. Bien, la deriva génica puede causar grandes pérdidas en la variabilidad genética en las poblaciones pequeñas, de manera tal que si el tamaño de una población se reduce durante al menos una generación, entonces se va a producir un cuello de botella poblacional. Y ese cuello de botella nos lo podemos imaginar si tenemos una botella llena con un montón de chibolas amarillas y azules. Y entonces usted la pone allí en posición para que salgan unas cuantas. Y allí va a ver usted, cuando va saliendo ya los individuos que caen en el frasco allí, son los que se van a reproducir. Eso está representando las amarillas y las azules. Son pocas amarillas. Entonces, esos individuos que sobreviven se van a reproducir y la nueva población que va a estar en la otra botella ya va a ser más predominante azul y amarillo. Aquí teníamos casi en términos casi iguales, pero aquí ya estamos viendo que hay más azules que amarillos. Entonces, si usted de aquí saca otro genes, por eso le llaman cuello de botella, ¿va? Porque no todos se van a expresar, no que unos cuantos. Entonces, lo ponen en otro frasco, saca otras chibolitas, obviamente lo que más le van a salir van a ser azules. Entonces, de acuerdo al número de azules que le salgan, saca una proporción y vuelve a la botella. Así va a estar. Va a llegar un momento en el que ya no va a haber ninguna amarilla, solo van a haber azules. Y aquí lo podemos volver a ver. Insiste en esto para que nos quede bien claro. Aquí está el famoso cuello de botella. Primera generación, segunda generación, vamos a la tercera generación y entonces aquí va la cuarta generación. Si usted ve, aquí ya el marrón desapareció, ya no existió. Pues resulta que si se reduce la variabilidad genética, entonces eso significa que la población puede no ser capaz de adaptarse a nuevas presiones de selección, como por ejemplo los cambios climáticos o la proporción de recursos disponibles. ¿Por qué razón? Porque la variabilidad genética sobre la que la selección actúa se ha perdido por la deriva. ¿Qué significa esto de selección? Y aquí le vuelvo a mencionar selección. Selección natural. La naturaleza, cuando se dice selección natural, es que la naturaleza escoge genes que van a manifestarse. Y cuando entonces, con eso que les acabo de decir, vamos a tratar de entender nuevamente este párrafo. Reducir la variabilidad genética significa que la población puede no ser capaz de adaptarse a nuevas presiones de selección. ¿Qué significa nuevas presiones de selección? Que el entorno, el medio ambiente, en un momento puede estar exigiendo individuos que tengan mejor capacidad de adaptarse a las circunstancias. Fíjense, hoy que estamos en la época lluviosa, un caso bien interesante, los árboles de mango. Ellos producen una enorme cantidad de flores y producen una enorme capacidad de manguitos, frutos, pues. Y no quiere decir que todos esos mangos se van a lograr en la cosecha. Lejos de eso. Se viene un ventarrón y en las láminas se oye cuando cae un montón de mangos, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, iba a decir una palabra por ahí, son los golpes que se escuchan uno tras otro, más en las casas donde hay láminas. Entonces, el árbol de mango está preparado para esas circunstancias. Una de las condiciones de la evolución que planteó Darwin es de que nacen más individuos de los que van a crecer y reproducirse. Entonces ahí hay un montón de flores que producen un montón de mangos porque no todos van a vivir, van a crecer, van a reproducirse. Muchos van a quedar en el intento. Sucede también con la tortuga. La tortuga marina sale a desovar y pone un montonazo de huevos y se va de regreso al mar. Esos huevos eclosionan y las tortuguitas inician el camino para
el mar. Pero en ese camino se van a enfrentar con depredadores, principalmente el hombre. El hombre no, en cuestión de huevos se los roba los huevos, pero también hay animales que también en cuestión de huevos los afectan, pero también cuando ya salen de ahí, cuando van camino al mar, encuentran un montón de obstáculos de todo tipo, que finalmente no todos esos huevos, ni todas las tortuguitas que eclosionan van a regresar al mar. Pero la tortuga pone un montón de huevos porque sabe que no todas van a regresar. Pues bien, para adaptarse a nuevas presiones de selección. ¿Qué quiere decir eso que estoy hablando con esto? Para que alguien ahí se me va a olvidar. Nada, tocaron el timbre y se fueron. Bueno, así hacía uno cuando estaba chiquito. Bueno, entonces, se adaptan a las, ¿cómo se llama? A las nuevas presiones de selección. ¿Qué significa esto? Imagínense usted, de todos esos mangos que le dije que se caían, hay algunos que resisten. Y no solo eso, llegan a producirse ya el fruto y logran desarrollarse. Hay tortugas que vencen todos los obstáculos y llegan al mar. Entonces, son capaces de adaptarse a presión de selección. Pues en caso, nosotros ahorita siempre ponemos los cambios climáticos porque es lo más fácil de explicar, ¿verdad? En el caso de las plantas, por ejemplo. Hay plantas que logran resistir la sequía. Claro, durante varios días, no quiere decir que van a pasar 6 meses sin recibir agua y van a estar bien chivas, como que nada, tampoco, pero sí pueden resistir varios días ahí sin consumir agua y ahí están. Entonces, esa planta que logra resistir la sequía, evidentemente sobrevivió. Y sus compañeras, quienes no lo lograron, obviamente murieron. Esta que sobrevivió va a dar fruto. Y ese fruto va a llevar esos genes. Dice, como los cambios climáticos o la proporción de recursos disponibles, porque la variabilidad genética sobre la que la selección actúa se ha perdido por la herida. La selección natural. El cambio climático es una forma de selección natural, porque el cambio climático está poniendo a prueba aquellas plantas que tienen capacidad de resistir. La que no, salud, pues. Y la que sí, se queda y con sus genes va a dar lugar a poblaciones que sí se van a enfrentar a esa situación. ¿Me entienden qué es eso de selección ahora? Quisiera discusión sobre esto de selección natural porque a veces esto no se entiende. Preguntas sobre selección natural. ¿Alguien quiere iniciar la discusión? Sería bueno porque estos conceptos a veces solo se leen de pasada y no entendemos a qué nos referimos con selección. Preguntas. Preguntas en pantalla, por favor, hablando sin el chat porque estoy en pantalla completa. Preguntas. Bueno, alguien escribe en chat. Ya sé quién es. Buenos días. Buenos días. O sea que la selección natural es prácticamente en pocas palabras la adaptación que una especie tiene. Frente a las condiciones adversas, muy bien. Y esas condiciones adversas, generalmente la naturaleza la que las pone, generalmente porque ya vamos a hablar de lo que hace el hombre. Pero, imagínense, en este momento el cambio climático es una situación adversa. No solo para las plantas, también para los animales. Imagínense ustedes los anfibios. Los anfibios son animalitos que evolucionaron a partir de peces. Los anfibios son aquellos que están, porque al final la vida viene del mar. Y viene la vida y se pasó a la tierra. Entonces, los anfibios son ese límite que salió del mar para la tierra y entonces los anfibios no han dejado de todo el agua. Una buena parte de su vida es acuática. Y cuando ya son adultos, prefieren lugares húmedos. Resulta que con las grandes sequías, los anfibios son los primeros en sufrir las consecuencias.
cuando hay años de grandes sequías. Hay países donde el cambio climático ya está sintiendo más fuerte. Entonces allí, aquellos anfibios que tienen genes que les permiten sobrevivir en esas condiciones son los que van a, obviamente, a seguir viviendo y van a seguir pasando esos genes de generación en generación. Los que no, se van quedando. Entonces la naturaleza está seleccionando a aquellos que saben cómo enfrentar situaciones difíciles. Los que no, te llegó tu momento, zafate, te fuiste, ahora le toca a ellos, que son los que tienen esas capacidades. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con el COVID si el humano fuera de la edad prehistórica o de la edad media, digamos de la edad media? Si estuviéramos en la edad media, hoy con el COVID. Ciertamente, el COVID afecta al 20% de la población, pero de ese 20% de la población quizás hubiese muerto casi cerca, casi cerca del 20%, porque no ha muerto tanta cantidad de gente porque hay atención médica. Y ahora con las vacunas, el hombre ha inventado mecanismos para contrarrestar un mecanismo de selección natural, porque al final de cuentas esos son mecanismos de selección natural. Un montón de pandemias que han habido son mecanismos de selección natural. La naturaleza siempre va bajando las poblaciones para mantener los equilibrios y entonces, pero el hombre contrarresta. El hombre contrarresta, entonces hace que esas pandemias pues no cumplan su propósito, que era dar una buena barrida. Y ya lo ha hecho, por ejemplo, la peste negra, han oído hablar de la peste negra, de la viruela y otras más en tiempos anteriores, la lepra más antes. Entonces, son mecanismos y han sobrevivido muchas personas. Si usted se fija, siempre en todas las pandemias hay individuos a los que nada les pasa. Hay individuos asintomáticos, les llaman. Tienen mecanismos naturales de defensa. Y eso los heredan hacia nueva generación, siempre y cuando se junte con otra persona que también tenga esos mecanismos. El nuevo individuo va a nacer con esos mecanismos naturales de defensa. Esas son la naturaleza está seleccionando individuos con ciertas características. ¿Otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Ejemplo de cuello de botella. Lean ustedes, por favor, son párrafitos cortos. Aquí le falta esto, voy a corregir. Lo voy a corregir. Ah, ahí lo dice, ya me fijé. No, ahí lo dice. Ah, pues sí. Pero sí hay un error ahí. Más después lo voy a arreglar. Vaya, aquí debería decir por un cuello de botella que se les hizo en la década de 1890. ¿Quién se los hizo? La caza indiscriminada de estos animalitos, que solamente dejó 20 elefantes marinos quedaron nada más. Y fue cuando decidieron actuar y dijeron, ya tranquilos, ya no sigamos cazando. Entonces ahora esa población rebotó y ahora hay más de 30,000. Pero el lío es que sus genes todavía llevan las señales de elefantes marinos del sur, que no sufrió esa caza tan intensa. Estos son los elefantes marinos del norte, pero también hay elefantes marinos en el sur. En los del norte todos son igualitos, casi todos se parecen. En los del sur no. ¿Por qué en los del norte sí? Porque el cuello de botella perdió el cuello de botella que se estableció, pues como lo quedaron 20, ¿verdad? Entonces muchos genes se perdieron. Esos genes que se perdieron ya no se manifiestan. Sin embargo, en los del sur, donde no hubo tanta caza, entonces allí sí se nota en colores, tamaños, probablemente resistencia a enfermedades, y en cambio aquí no.
Ese es un ejemplo de cuello de botella. Aquí hubo un cambio en la frecuencia de alelos. En los del sur no. En los del sur se mantiene el equilibrio en la frecuencia de alelos. Hay un caso bien bonito aquí, el efecto del fundador. También quiero que lo lean. Bueno, ya lo voy a mostrar. Ahorita solo lo voy a explicar. Sucede cuando se inicia una nueva colonia a partir de unos pocos miembros de una población original. En los humanos se ha dado bien interesante esto. Allá a mediados, por la época medieval, cuando España salió a robar a todos estos países, le siguieron Inglaterra, le siguió Francia, Holanda, Alemania, todos esos países se fueron a meter a África, aquí a América, y anduvieron en todas estas zonas, bueno, vandalizando todo esto, ustedes ya lo saben. Y les voy a mencionar un caso de dos casos de estos efectos fundadores, uno causado por la colonización. El caso es de que el tamaño de una población pequeña significa que la colonia puede presentar menos variabilidad genética en la población original y mostrar una frecuencia que no es al azar de genes con respecto a la población original. Lo vamos a explicar. Aquí tienen ustedes unos alemanes. Estos alemanes no están en Alemania, están en Sudáfrica. Y ellos, obviamente, ustedes ya saben cómo son los alemanes, entre ellos mismos se cruzan. Pero ahorita son un número algo grande, pero descienden de unos pocos colonos. Quién sabe cuántos colonos llegaron ahí, 30 o 40, y entre ellos mismos se cruzaron, quizás hasta entre hermanos se han de haber cruzado con tal de no juntar sus genes con otras razas, que ellos le llaman razas. Y el hecho es que actualmente en esa población de africaner hay una enfermedad que se llama Huntington. Yo le puse la O aquí porque así se pronuncia, no pronuncia la O, no, pero era Huntington, así se pronuncia, y entonces por eso le puse la O aquí para acordarme, pero no la lleva. Bien, entonces se da esa enfermedad y los colonos, resulta que los colonos alemanes eran portadores de ese gen, de una alta frecuencia de ese gen, y todos estos son portadores y muchos de estos padecen esa enfermedad. ¿Y en qué consiste? Que sean locos, a cierta edad tienen ciertas cuestiones como de locura y bueno, ellos ahí mantienen sus costumbres, incluso la bandera esta que tienen ellos, que los representa, recuerda mucho a la de los nazis, ¿verdad? Si usted se fija, viene recordando mucho a los nazis porque ellos tienen varias prácticas neonazis y viven en Sudáfrica, un territorio que no es de ellos, llegaron, se posicionaron y ahora ellos ahí no se mezclan con nadie, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que esta población, que hoy es algo grande, se originó de una población pequeña de colonos. Y esa población pequeña de colonos tenía un gen en alta frecuencia, unos alelos en alta frecuencia, y que ahora se manifiesta en ellos bastante. Como no tuvo la oportunidad, esta población pequeña desde que llegó de africanos, ellos se denominan así, africanos, que no tuvo la oportunidad de diversificar su pool génico, entonces los mismos pool génicos lo va a transmitir, entonces ahí tienen ese problema, el efecto fundador. Veamos el caso de la población de Tristán da Cunha, ahí lo puede leer si quiere. Lo voy a poner en alto para que lo lea mejor. Pues lea bien esto. La población de Tristán da Cunha. Llegó a una familia, a una isla, ese escocés, en 1817 llegó a una isla Santa Helena. Después llegaron marineros, náufragos y otras mujeres a la isla de Santa Helena. 100 individuos. Cuando murió William Gloss, entonces muchos mejor decidieron irse a América del Sur. Quedaron solamente 33. En el 85 ya eran 106. En el 85, 15 hombres de esta población murieron en un barco. Entonces las viudas y los niños se fueron. La población quedó en 59. En el 61 hubo una erupción volcánica y los habitantes se fueron a Inglaterra durante 2 años. En el 93 ahora hay una población de 300 personas.
y más de la mitad presentan síntomas de asma hereditario. Ese alelo de asma hereditario venía desde aquí y ya quedó fijado. Ya quedó fijado, pues como han sido pocos los que han vivido ahí, entonces ya quedó fijado. Por este lado, por aquí enfrente está esa isla. Y está en Dacuno. El punto rojo tiene que quedar como parquecillo. Este es un ejemplo de ese fenómeno. Ahora hablemos sobre el entrecruzamiento al azar. En una población que esté en equilibrio, el apareamiento debe ser aleatorio. Y aquí estamos mostrando un ejemplo. Los pólipos del coral dispersan su esperma en las corrientes del océano. La unión con el huevo del otro coral es completamente fortuita. Les voy a explicar esto, cómo es. Estos son corales. Los corales son animales, no son plantas. Están en el mar, pero no son plantas. Dan apariencia como si fueran de plantas, pero son animales, son los animales más primitivos. De parte de los más primitivos son los poríferos, pero estos están casi cerca de ellos. Entonces, ellos dispersan esperma a las corrientes marinas y también dispersan óvulos. Entonces ahí en el mar se unen completamente al azar. Pero también hay individuos que tienen apareamientos que no son al azar. Entonces significa que esos individuos ya escogen a sus compañeros y generalmente escogen a aquellos que son parecidos a ellos mismos. Por ejemplo, aquí le ponen el caso de ejemplos de escarabajos que prefieren entrecruzarse con ejemplares del mismo tamaño. Chiquito con chiquito y grande con grande, por decir un algo. Si bien esto no altera las frecuencias alélicas, sí da como resultado menos individuos heterocigotos, que es lo que se esperaría en una población donde el apareamiento es aleatorio, o sea, al azar. Y aquí tenemos los casos de humanos. Ahora hablemos de la sangre azul europea. ¿Y saben ese origen de sangre azul de dónde viene? Porque los que vivían en sus palacios no se asoleaban para nada. Y cuando salían al patio o a los jardines salían bien cubiertos para que el sol no les quemara la piel. Porque la idea era que mientras más blancos eran, más estaba demostrando que ese individuo no se andaba asoleando ni trabajando. Entonces, como eran blancos, se miraban las venas. Y ustedes saben que hay venas que se ven como azules, ¿verdad? Entonces la gente decía, son sangre azul. Ellos son sangre azul. Entonces, ahí viene el término de sangre azul. Aquí tenemos el caso de la reina Victoria con el príncipe Alberto. La reina Victoria es la portadora de ahí de alguna enfermedad que se llama hemofilia, y de ahí salieron hijos hemofílicos, que son los que están aquí en rojo. Y entonces, como entre ellos mismos hacen guerras y se casan y todo, han hecho, mejor dicho, casi ya no hay de esto, pero toda esta realeza, la mayoría de ellos se han manifestado casos de individuos con hemofilia, porque entre ellos mismos se han entrecruzado. El punto 3, ningún cambio en la frecuencia alélica debido a la mutación. Cualquier mutación en un gen particular va a cambiar el balance de los alelos, obviamente en el pool génico. Las mutaciones pueden permanecer ocultas cuando las poblaciones son grandes, y eso puede suceder por un cierto número de generaciones. Sin embargo, se pueden mostrar mucho más rápidamente en poblaciones que son pequeñas. Las mutaciones no son muy significativas, ya que normalmente ocurren alrededor de 1 por 10 a la menos 5 o 1 por 10 a la menos 6. Y tenemos una población sin mutación. Como no hay mutación, entonces la composición del pool génico permanece constante. Generación va, generación viene y la composición del pool génico permanece constante. Por lo tanto, aquí se cumplen las otras condiciones para el equilibrio de Hardy-Weber, entonces estas mariposas se van a mantener iguales. Pero ¿qué sucede si hay una mutación? Entonces cambia la composición del pool génico si nuevos alelos son introducidos. Entonces la frecuencia alélica cambia. De repente, por aquí salió ya una mariposita que es parecida a esta. Ya hubo una mutación, ya hubo evolución. Punto 4, ninguna inmigración o emigración. Para que la frecuencia de los alelos esté en equilibrio en una población,
debe de garantizarse que ningún alelo pueda entrar y ningún alelo pueda salir. Por lo tanto, la inmigración y la emigración son causas que pueden alterar la frecuencia de los alelos. Inmigración es cuando llegan individuos a un lugar. Emigración es cuando se van. Y ponemos dos casos aquí, sin migración y con migración. Usted ve en el primer caso donde dice sin migración, está una islita aquí con unas coníferas, y entonces el aislamiento de una población de árboles les previene de cambios en el pool génico debido a la inmigración o emigración. Como están alejados, pero ¿qué sucede si están alejados, pero hay otros por acá? Vea bien, la inmigración de alelos en el polen de una población vecina de árboles puede causar un cambio en la composición del pool génico. ¿Qué tal si esta isla está cerca de esta otra y las corrientes de viento hacen que el polen de este llegue acá? Entonces, aquella población de árboles original comienza a variar porque llegan nuevos genes y se establecen nuevas frecuencias de alelo. Esto es con migración. Aquí podríamos mencionar casos muy interesantes. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en El Salvador antes de la guerra y después de la guerra? Antes de la guerra en El Salvador, la franja norte era reconocida porque allí habitaba gente muy diferente a los que habitamos aquí abajo, aquí en el lado sur. En el norte me refiero a Chalatenango, Morazán, el norte de Chalatenango, de Cabañas, de Morazán, de Aguachapán, hasta llegar, me imagino, hasta por la Unión y todo eso. Se caracterizaba por ser gente, la mayoría allí, pelo castaño, en algunos casos rubio, ojos azules o verdes, piel blanca. No tan altos, eso sí, pero se notaba la diferencia. Entonces, pero ¿qué pasó durante la guerra? Durante la guerra civil, la zona norte fue el escenario de los enfrentamientos entre el ejército y el FMLN, y entonces la gente que estaba allí migró para Estados Unidos, migró para esta zona de acá o se fueron para Honduras. Y obviamente siempre se queda gente. La gente que se quedó, muchas de ellas se mezclaron con guerrilleros o con soldados que fueron de esta zona allá. Si usted va, entonces, en resumen, si usted va a ver ahora esa población, ya no se observa tanta cabellera rubia como la que se pudo haber observado antes. Ni el color de la piel tampoco es tanto como el que se observaba antes. Y el color de los ojos también ha variado, porque hubo una inmigración. Llegaron alelos del sur y al norte y se mezclaron. Y en parte que muchos de estos se fueron y los pocos que quedaron mezclaron con este, entonces la población allí cambió. El equilibrio que ya había en esas frecuencias de alelos, con respecto a esa frecuencia de alelos, el equilibrio que existía allí cambió, y entonces ahí ya saben qué es lo que pasó. Ese es un ejemplo. Ahora, punto 5, ninguna selección natural. En una población en equilibrio, ningún alelo es seleccionado sobre el otro alelo. Si la selección ocurre, esos alelos que son seleccionados llegan a ser más comunes. Veamos el caso de la resistencia a un herbicida. La selección, hasta este momento he hablado yo de selección natural, pero también hay selección artificial, la selección que el hombre origina, y esa es peligrosa. Sus efectos son más drásticos y más rápidos que los de la selección natural. Veamos el caso con un herbicida. Acá estamos viendo que no hay selección, hierba resiste al herbicida y hierbas sensibles al herbicida. En un medio sin herbicida, las hierbas resistentes y sensibles pueden vivir y reproducirse. Nacen de unas y nacen de otras. Supóngase que el agricultor las malezas las quita a pura cuma. Entonces, ahí siempre van a haber malezas resistentes y no resistentes. Pero, ¿qué sucede si decide usar producto químico? Entonces, si decide usar producto químico, le vamos a dar para atrás para que vea cuando esté aplicado el producto químico. Entonces, ¿qué salió? No salió. El avioncito tirando el producto químico, tirando el herbicida. Y entonces, en un medio con herbicida,
las hierbas que son sensitivas al herbicida mueren. Y entonces, como murieron, sus genes no trascienden. Pero las hierbas con alelos para resistir a los herbicidas son seleccionadas. Este caso es un ejemplo de selección artificial. Siempre que usted aplica un producto químico en su terreno, no se da cuenta, pero usted está seleccionando. ¿Qué está seleccionando? Plantas, en este caso, plantas con genes resistentes al herbicida. Y si está aplicando un producto químico contra una plaga, usted está seleccionando insectos resistentes a ese insecticida. Ahora, cuando vaya usted al campo a aplicar un producto químico, piénselo. Está aplicando, pero a la vez está seleccionando genes resistentes. ¿Qué significa entonces? Que la resistencia ya está implícita en este caso de las malezas y también en el caso de las plagas. La mosca blanca, por ejemplo. La mosca blanca tiene un montón de genes de resistencia. Por eso le ponen de uno, le ponen de otro, y un par de años es efectivo y después ya por Houston. Así es que cuando uno está aplicando productos químicos, lo que está haciendo es haciendo una selección artificial. ¿Qué estoy seleccionando? Individuos con genes resistentes. Y no me doy cuenta de eso. Yo me doy cuenta que voy a aplicar un herbicida y que estoy matando malezas. Me doy cuenta que estoy aplicando un insecticida y que estoy matando insectos plagas. Y me doy cuenta que si los mata es bueno, si no los mata no es bueno. Pero no me percato que al otro año ahí los voy a tener siempre. Y no me percato que cada año que va pasando, ese producto va perdiendo efectividad. Y le echo las culpas a los laboratorios. Y digo, es que ya no lo hacen igual. Antes lo hacían mejor. Así me explico esas situaciones. Y la explicación es otra. La explicación es que esos organismos, la población original, habían individuos resistentes a esos productos y son los que han sobrevivido. Y ahora, aunque los bañe todo el día, no les va a hacer nada en algunos casos, cuando ya adquirieron completa resistencia. Por eso es que herbicidas que se ocuparon hace 30 años ahora ya no son efectivos. Plaguicidas que se ocuparon hace 30 años ahora ya no son efectivos. Risa le da a los insectos cuando le aplicas eso, cosquillas les da. Y cada vez hay que ir buscando fórmulas diferentes, formulaciones, quise decir, formulaciones diferentes, para que sean efectivas en contra de los problemas que enfrentamos en la agricultura. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, un ejemplo de selección natural es el de las jirafas. ¿Por qué las jirafas que existen actualmente todas son de cuello bien largo? Se han encontrado fósiles que en un momento existieron jirafas que eran cuello corto, pero se quedaban solo viendo que otras comían y ellas no comían, entonces obviamente estas ya no tuvieron capacidad de reproducirse y la naturaleza las desechó. Y han sobrevivido aquellas que son de cuello largo. Bien, hemos estudiado las 5 condiciones. La pregunta es si usted comprende por qué cuando estas reúnen las frecuencias de los alelos en la población son estables y la población está en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Comprende eso? Y a partir de esto, pero no lo agarra, no puedo otro color. ¿Comprende esto? ¿Sí o no? Ajá, señores, señoras, señoritas, ¿qué decir? Ahí me agarra la tilde aquí. Ajá. Sí se comprende. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces. Tome en cuenta que
Si una o más de esas condiciones no se cumplen, entonces las frecuencias alélicas cambian en las siguientes generaciones. Por lo tanto, la población evoluciona. Y que el concepto de Hardy-Weinberg suministra un punto de referencia que nos permite determinar si la población está evolucionando o no. Para saber si una población está evolucionando o no, entonces aplicamos el modelo matemático que propusieron el señor Hardy y el señor Weinberg. Ellos propusieron ese modelo matemático y ese es el que se aplica. Ahora vamos a estimar las frecuencias alélicas. Si un rasgo es controlado por dos alelos alternos, ¿cómo podemos calcular la frecuencia de cada alelo? Veamos. La ecuación de Hardy-Weinberg es la que nos permite hacer eso. De acuerdo a esa ecuación tenemos que P es la frecuencia del alelo dominante, Q es la del alelo recesivo. En donde P más Q va a ser a 1 y de esa manera P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. Se recuerda la cuadrícula de que vimos al principio, de ahí sale eso. Donde P al cuadrado es la frecuencia de las 2A homocigotos, la Q al cuadrado es la frecuencia de los 2A homocigotos recesivos y 2PQ es la frecuencia del heterocigoto. Damos este ejemplo. El alelo por la piel negra es recesivo. Aquí tenemos un cierto número de cerdos. Cuéntelo si quiere. Cuente cuántos cerdos hay. El hecho es que en este caso el alelo para piel negro es recesivo. Y obviamente para piel blanca es dominante. Con base a eso nosotros vamos a poder calcular las frecuencias. Usted puede calcular las frecuencias teniendo esta manada de animales. Le ponen ahí, ¿cuántos tuncos contó? ¿Cuántos contó? ¿Cuántos? No escuché. ¿Cuántos me dijo que había contado? 16. Perfecto. Entonces fíjese que usted le puede decir 4 negros. perfecto. Usted le puede decir a alguien, mira, ve, yo te puedo determinar allí las frecuencias alélicas en esos cerdos que hay ahí. El único dato que necesito saber es que me digas cuál es el recesivo. Ah, fíjate que el recesivo es negro. Ahí está el punto, va a decir usted. Entonces tengo allí 4 recesivos. ¿Qué hago? Bien, está de nuevo. Voy a primero calcular Q al cuadrado. ¿Qué significa Q al cuadrado? La frecuencia de homocigotos recesivos. Para ello voy a contar los individuos que son homocigotos recesivos. Y en este caso son 4. Y luego voy a calcular el porcentaje que representan del total de la población, es decir, Q al cuadrado. Y entonces, fíjate bien, son 16, ¿verdad? Entonces, estos 4 representan el 25%, o sea, 0.25 del total de la población. Ahora, como el modelo matemático es P más Q, voy a encontrar Q. Para ello voy a tomar la raíz cuadrada de Q cuadrado para obtener esa Q. Y de esa manera voy a encontrar la frecuencia de los recesivos. Y en este caso es 0.5. La frecuencia del alelo recesivo va a ser igual a 0.5. Ahora voy a encontrar P. Y P es igual a 1 menos Q. En donde P entonces va a ser igual a 1 menos 0.5. P va a ser igual a 0.5. Ahora voy a encontrar 2PQ. O sea, la frecuencia de los heterocigotos. Voy a saber la frecuencia de heterocigotos que hay. Ya sé la frecuencia de P, ya sé la frecuencia de Q, ahora voy a saber la frecuencia de los heterocigotos. Y entonces, como es 2 por P por Q, va a ser igual 2 por 0.5 por 0.5 y eso me va a dar igual a 0.5. Eso me va a estar diciendo que el 50% de estos, cuando yo dije al principio que iba a calcular ¿cómo se llama? Las frecuencias, significa que voy a calcular cuánto porcentaje habrá de dominantes, de recesivos y cuánto porcentaje habrá de heterocigotos. Y resulta que el 50% de la población son heterocigotos. ¿Cuáles de estos son? Eso a saber. Para eso tendría que cruzarlos o hacerles un test génico. Bien, pero sí sé que de estos blancos que están acá, el 50% van a ser heterocigotos. El 25% van a ser puros
y obviamente de puros dominantes, y otra vez, y el otro caso, 25% de recesivo. Me parece que aquí tenemos un video, parece. Este es un video. El color de pelaje en el ganado Shorton está determinado por un gen autosómico con dominancia incompleta. El genotipo R grande determina pelaje colorado. El genotipo homocigota R chica, pelaje blanco. Y el genotipo heterocigota, pelaje intermedio denominado roano o rosillo. Consideremos una población hipotética en la cual, para cada sexo, se contabiliza un 16% de animales colorados, un 48% de animales rosillos y un 36% de animales blancos. Llamaremos P, H y Q a las frecuencias genotípicas de R grande, R chica y R chica respectivamente. Los valores observados son entonces 0,16, 0,48 y 0,36. El gráfico muestra la distribución de los distintos genotipos y representa la estructura genotípica de la población. Si se conocen los valores de las frecuencias genotípicas, se pueden calcular las frecuencias génicas, es decir, la proporción con que aparece cada uno de los distintos alelos presentes en una población para un lóbulo determinado. La frecuencia de un gen se calcula como la frecuencia de los homocigotas que lo llevan, más la mitad de la frecuencia de los heterocigotas. Denominaremos P a la frecuencia del gen R grande y su valor es 0,40. La frecuencia de R, que denominaremos U, toma un valor de 0,60. El pool génico de esta población está compuesto por un 40% de alelos R grande y un 60% de alelos R chica. Cuando estos individuos se apareen, darán origen a la generación siguiente. Esta población está sujeta a apareamiento al azar, o sea que cualquier individuo tiene la misma chance de aparearse con cualquier individuo del sexo opuesto. Lo mismo se puede expresar en términos de gametas. Todos los espermatozoides tienen la misma probabilidad de fecundar a todos los óvulos. El cuadrado de Punnett simula esta condición, que se denomina admixia. La frecuencia del genotipo R grande esperado en la filial 1 será la probabilidad de que una gameta masculina R grande con frecuencia P se una con una gameta femenina R grande, también con frecuencia P, es decir, P por P, es decir, P al cuadrado. De la misma manera, la frecuencia esperada de heterocigotas es 2P por Q, y la de homocigotas R chica es Q cuadrado. Como puede observarse, los valores de las frecuencias genotípicas son los mismos en la generación parental y en la generación filial. Cuando esto sucede, es decir, cuando las frecuencias genotípicas observadas en la generación parental son iguales a las frecuencias genotípicas esperadas en la generación filial, la población se encuentra en condición de equilibrio y por lo tanto mantiene su estructura constante a través de las generaciones. La ley de Hardy-Weinberg enuncia que en una población grande, magnífica y en ausencia de fuerzas evolutivas que la afecten, las frecuencias génicas y genotípicas se mantendrán constantes generación tras generación. Estas condiciones son necesarias para el cumplimiento de la ley, dado que constituyen factores de cambio de las frecuencias y por lo tanto alteran el equilibrio. Ahí aparece el término panmítica. Eso quiere decir que es al azar la reproducción. Bien, vamos a un pequeño repaso y terminamos. Aquí estamos viendo ejemplos de que ha habido mutación, aquí ha habido migración, estos genes se van para acá, entonces aquí va a causar problemas también. No problemas, sino que va a haber cambios en la frecuencia de los genes. Acá hay una selección natural
Por ejemplo, un águila, va, que se come más los escarabajos verdes porque les es más fácil para ellos detectar que los marrones. Y también cuando el hombre actúa, puede provocar una deriva génica. Y esto lo puse aquí nada más para armar discusión si ustedes lo desean y lo vamos a leer. Dice acá, vean bien, estamos viendo ahí del mono al hombre. Un error común sobre la evolución biológica es pensar que la evolución como un proceso que consiste en el progreso continuo de las especies en lugar de verlo como el simple cambio de frecuencias alélicas dentro de una población al pasar el tiempo. Generalmente, cuando se habla de evolución, inmediatamente asumimos que primero fue mono, después se hizo poco parecido al mono, después iba pareciendo menos al mono, hasta que llegó al hombre a convertirse en lo que ahora es. Las cosas no son así de fáciles. Las cosas no son así de fáciles en el sentido de en línea recta, ¿va? Sino que también pueden ser incluso hasta más sencillas. Un simple cambio en las frecuencias de alelos de una población y esos cambios en las frecuencias de alelos en los que han ido produciendo estos cambios. Y hay un glosario aquí, población mendeliana, población palmítica, ahí está lo que les decía, frecuencia génica, que lo sabía. Bien, preguntas al finalizar la clase de este día. Preguntas. Escribió Luisito que ahí está. De acuerdo. Bien, entonces, si no hay preguntas, señores, señoritas, caballeros, damas, finalizamos la clase de este día. Hoy era corta, ya estamos casi finalizando la materia, ya son pocos temas los que quedan. Y el llamado es a que se vayan preparando ya para las exposiciones, porque recuerden que ya están programados los días. Si más tarde les voy a recordar las fechas de programación, la programación, mejor dicho, de las exposiciones para que lo vayan viendo ya. No, Kiara. Mire, Kiara, ya que intervino Kiara, en su caso, la vez pasada le dije que tenía que tramitar, no lo ha hecho. Si no lo hace esta semana, lo voy a sentir mucho, pero va a tener cero en esas actividades. No me lo ha enviado a mi correo, o se lo envió usted a Freddy. ¿Cómo lo hizo? ¿Se lo envió a Freddy? ¿Cuándo lo envió? Deme la fecha, por favor. Voy a revisar bien mi correo porque he estado buscando y no lo he encontrado. Por eso no he hablado con usted sobre esas actividades. Revise su correo, por favor, y me manda la fecha, porque así voy a ver yo, porque yo no. Permítame, Sergio, ya lo atiendo a usted. Kiara, revise su correo, la fecha, y para que yo lo busque, porque yo no tengo nada, que ya me llegó a spam, no sé. Revíselo, por favor, o vuélvalo a reenviármelo, no sé, porque no he encontrado nada. Arreglemos eso. Me decía por aquí don Sergio, ¿y habrá otro corto o solo nos quedaremos con los 6 que hemos realizado? Pues creo que este es el último, el de mutaciones. Al menos que quieran otro, porque yo creo que con este es el último, el de mutaciones, el que había programado. Hoy lo envié otra vez porque no me había respondido. Va muy bien, que ahora ya voy a revisar mi correo. Perfecto. ¿Alguien va a hablar ahí? ¿Alguien va a hablar? Bueno, entonces quedamos ahí entonces. Si quieren otros cortos, díganme ahí. Solo con esos. Está bien, solo con eso. Ya no quieren más la Sandra Margarita cortos. Antes ya no quieren más, don César. Pero usted quiere otro, don César. A César quiere otro. ¿Quiénes están de acuerdo en que sí y en que no? Vamos el otro. Va. Sobre el experimento, Melissa, sí, estamos pendientes de ese del experimento. Yo mañana les voy a, mañana otro también que quiera. Bueno, ¿quién quiere más cortos?
La guía mañana se la voy a subir. ¿Qué unidad entra en el parcial 3 en la que estamos, hijo? En la unidad que estamos. Solo 5, son 6. Dijiste que el experimento es un corto, ya están los temas. Vaya, Sandra Margarita no quiere más cortos, dice que el experimento va a ser el corto, y entonces quedamos con eso entonces. Miren, cuando estén escribiendo en chat, por favor, no escriban cortado, porque cuando escriben cortados, uno se queda buscando ahí que dice. Ya están los temas para el parcial. Oscar, le están diciendo ahí, Luis Hernando. Ah, perfecto, vaya, Oscar. Vaya, para este parcial, que usted dice para el parcial de la unidad que van a hacer el próximo lunes, eso ya está publicado. Ahí están en 21, ahí búsquenlo, ahí están todos los temas. Ahí están publicados. Ahí está publicado eso, don Oscar. Ahí está, búsquelo en Facebook, en 21, ahí están todos los temas. Bien, entonces, dice Sandra Margarita que la práctica iba a ser de corto, así es que acá no les haga otro. Es cierto, la práctica va a ser de corto, entonces esa va a ser el corto, la práctica. Mañana le subo la guía, o ahora. Y las indicaciones. Bien, perfecto, entonces. Jóvenes, sí, hoy tuvimos suerte porque ya estamos terminando, como les digo, ya estamos terminando ciclo y entonces ya bajó la presión, entonces ahora la clase programada para este día solo era esta y terminamos. Y ahora hoy veo su caso y le voy a enviar las fechas cuando va a hacer los exámenes. Son varios los que tienen que hacer, pongan las pilas ahí. Perfecto, entonces, señores, señoritas, pasen buen día y disfruten el día. Con permiso, entonces. Nos vemos. Stanley vino tarde, le la tarde, que salió anoche, Juan. Haber salido anoche con don Fernando.